En el 2003, aparte de mi vida académica, también tenía una actividad de militancia política y esas cosas de la vida. Fui precandidato a gobernador por el Partido Justicialista en Río Negro y competí con quien entonces era también precandidato, que era Carlos Soria. Y formó parte de la plataforma de mi campaña la creación de la Universidad Nacional de Río Negro. Perdí esa primaria con Carlos Soria. Carlos Soria fue candidato a gobernador, yo quedé presidente del Partido Justicialista y los dos incorporamos en la plataforma de gobierno del gringo Soria la creación de la Universidad Nacional de Río Negro. Soria perdió las elecciones con Miguel Sáenz del 2003 y el proyecto quedó archivado. El proyecto renació estando Miguel Pichetto senador de la Nación y me convocó a elaborar un proyecto de ley para crear una universidad en Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro. La provincia tenía casi una dependencia de la provincia de Neuquén y del rol del Comahue. El Comahue nació para contener la demanda educativa universitaria de ambas provincias, pero el Comahue solamente gravitaba sobre el Alto Valle. A mí me preocupaba la relación de la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, me preocupaba que nos pase lo que nos pasa tantas veces, que hay dispendio, que no articulamos, que no hay relaciones interinstitucionales. Además, Río Negro también necesitaba de la universidad como construcción cultural, como proyecto con identidad rionegrina. Había que construir una voluntad más plural, había que tener el respaldo del presidente para poder llevarla adelante. Todo proyecto de ley de crear una universidad nacional requiere un dictamen del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. El CIN históricamente fue reactivo a la creación de nuevas universidades, así que los primeros pronunciamientos del CIN eran en contra. Yo en esa oportunidad, siendo legisladora de la provincia, lo acompañé a Miguel Pichetto a reuniones públicas, me acuerdo en Regina, para debatir ante un conjunto de actores, muchos que acompañaban el proyecto, pero otros que les parecía que esta universidad no se tenía que crear, que fue un debate muy importante porque fue un debate muy riguroso. Fue una discusión de esos que valen la pena, ¿no? Que tienen que ver con políticas de Estado, con políticas institucionales. Así que como asesor de Miguel Pichetto tuve que ir al CIN a defender la creación de la Universidad Nacional de Río Negro y tener dictamen favorable del CIN, que lo tuvimos. Y eso fue consolidándose, presentamos el proyecto de ley acá en el Senado, tuvimos un apoyo unánime, también tuvimos algunas resistencias, producto de algunos celos. El Comahue sostenía que se podía llegar a afectar el presupuesto de la universidad. Y bueno, hay muchas reuniones de asesores, fundamentalmente ellos se reunían mucho para tratar de consensuar un proyecto contundente y que quede de acuerdo a escuchar a todas las opiniones y que saliera, que se aprobara. En fin, temas que fueron menores, que los fuimos superando y logramos sanciones por unanimidad. Acá en el Senado hubo un apoyo masivo. Y luego fue a presidencia de la sanción para su promulgación y fue la primera ley firmada por Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato presidencial. El senador Pichetto solicitó al ministro Tedesco y también a Filmus, que era el ministro saliente y tenía mucha incidencia porque Tedesco había sido secretario viceministro con Filmus. Le solicitó de que yo tenía atributos académicos más que suficientes para ser rector organizador y ahí es cuando me designan rector organizador. Una
Una característica peculiar de la Ley 26.330 de creación de la Universidad Nacional de Río Negro fue el artículo 3. Este artículo previó la constitución de una comisión asesora del rector organizador integrada por un miembro propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y el segundo a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial. Fue así que fue designado el licenciado Pablo Boglaski, que había sido rector de la Universidad Nacional del Comahue, como miembro de esta comisión asesora. Y el miembro por la provincia de Río Negro fue Amanda Isidori, que había concluido su mandato en el Senado y se integró a la comisión asesora. Así que a partir de febrero del año 2008 aproximadamente, comencé a trabajar en esa condición. Y por lo tanto, mi tarea era la de velar que las normas que se fueran aprobando de manera provisoria tuvieran apego a las normas nacionales en vigencia, en particular a la Ley de Educación Superior y normas de inferior jerarquía. El primer acto administrativo que tomé como rector organizador fue designar al contador público nacional Eduardo Muchinic al frente de la Secretaría Económico-Financiera. Ambos tuvimos que hacer todos los trámites vinculados a la apertura de cuentas y la inscripción ante la FIP. Me llama por teléfono y me dice: Eduardo, se ha creado la universidad, ¿querés sumarte al proyecto? Y bueno, no dudé porque me pareció muy interesante participar en la creación de una universidad nacional nueva, que no tenía nada, diríamos, atrás, y como que era un desafío muy importante. Propuse a la comisión asesora la incorporación de los distintos asesores que tenían que ver con el proyecto institucional y también los que serían los coordinadores de cada una de las 3 sedes en las que habíamos previsto organizar la universidad. Así fue como designamos a Roberto Martínez al frente de la sede atlántica, a Arturo López Dávalos y Aldo Calzolari al frente de la sede andina y a Eber Tapatá al frente del Alto Valle. Volví a trabajar en el centro atómico, estaba a punto de jubilarme. Y ahí Juan Carlos me contactó para colaborar en la organización de la sede andina en particular. Yo venía viajando, mes de enero, había finalizado mis vacaciones, venía por la ruta, suena el teléfono y un tal Juan Carlos del Becho que quería hablar conmigo. Me vuelven a llamar y el que me llamaba era Eduardo Muchinic, ¿no? Entonces me dice: che, Anselmo, ¿te enteraste que se creó la Universidad de Río Negro? Digamos que salió la ley en diciembre del año pasado y que junto con Juan Carlos del Bello estamos en un proceso de organización. ¿Te interesaría participar de ese proceso? El primer contacto ocurre allá por febrero y en marzo ya estamos trabajando. Y ahí es donde se formula en qué va a consistir el proyecto de la universidad. Es como si fuera nuestro primer plan de desarrollo. Digamos que durante el año 2008 se dictaron las normas más importantes: el estatuto, régimen de alumnos, régimen laboral docente, regímenes de investigación, de extensión. Nosotros leíamos y estudiábamos la literatura sobre qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo y veíamos particularmente en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, veíamos que se incorporaba a la sociedad civil en el gobierno de la universidad con voz y voto. Y eso nos atraía como una cosa distinta y entonces también estaba comprendido en el proyecto. Mi misión era congregar a gente de distintos ámbitos de la comunidad, pero Juan Carlos venía acá y se iba a Bariloche al Alto Valle, andaba a Buenos Aires. Otra anécdota interesante de cómo se trabajaba, salimos con el rector de la ciudad de Viedma e íbamos a una reunión a Río Colorado. Y
Y el rector fue trabajando hasta más allá de Conesa, con la cabeza gacha, escribiendo en una notebook un documento de trabajo que quería presentarlo al otro día para la discusión. En determinado momento su cabeza cayó sobre la notebook, yo me asusté, pensé que se había desmayado, no, se había mareado, así que bueno, detuve el coche, se recuperó y seguimos. La universidad nació sin ningún edificio. El extremo de no tener edificio es que el domicilio legal de la Universidad de Río Negro fue Palacio Pisurno. Nos miraron sorprendidos y no entendían cómo podíamos tener domicilio en Pisurno. Y tan es así que después, durante un tiempo, utilizamos hasta que la universidad se instaló definitivamente con su rectorado en la ciudad de Viedma y tuvo, diríamos, su domicilio formal. Y la primera oficina del rectorado funcionó aquí en Viedma, en la manzana histórica. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento. En un espacio muy pequeño estaba el rector con los secretarios y los primeros empleados no docentes. Eso fue en el mes de marzo que empezamos a reunirnos. Y ya en el mes de abril, sacamos el primer proyecto de universidad. Y así es como en Villa Regina la Cámara de Productores nos dio un espacio. Y luego hicimos un acuerdo que si mejorábamos el espacio, las mejoras quedaban para ellos, pero usábamos el primer piso. O en Allen, si mal no recuerdo, era un centro de jubilados, en donde se hicieron las primeras inscripciones de los alumnos. Empezamos así. Estábamos trabajando en una reunión en la ciudad de Choelechuel, en el lugar donde hoy está instalado el centro de su actividad, y bueno, un grupo de trabajo, y de repente aparece una persona con una bolsa con sándwiches y gaseosa. Era el intendente de la ciudad, Ricardo Calvo, y expresó, dice, yo no podía pensar que ustedes perdieran tiempo en salir a comprar, así que acá les traje para que ustedes se puedan alimentar. Recuerdo que cuando lo incorporamos a Arturo López Dávalo, para nosotros es una persona extraordinaria, que ha sido el primer profesor emérito de la universidad, nos reuníamos en la librería La Barca, en la calle Mitre, y ese era el lugar de las reuniones, o en la casa de él. El esfuerzo, el tesón, la tarea del rector Juan Carlos del Bello, que fue la persona que elegimos también, porque además él fue parte de esta idea, y desde la Nación se lo respaldó como rector organizador, y luego después fue ratificado por la propia universidad, por el claustro, por los estudiantes. La tarea del rector fue fundamental en la consolidación en tan corto plazo. Estamos hablando de una década, estábamos hablando de 10 años. Hoy la universidad es un dato real, cierto, en Viedma, en el Alto Valle, en Bariloche, en Bolsón, en el Valle Medio. Cuando estaba en quinto año y estaba por terminar, estaba con inquietud de saber qué iba a seguir estudiando y no tenía muy claro a qué me quería dedicar en un futuro. Llegué acá a la universidad, encontré la posibilidad de estudiar varias carreras. Entré a trabajar en el año 2009 en la Universidad Nacional de Río Negro con su primera instancia, que fue el curso de ingreso de ese año, donde había 3 instancias, una de matemática, una de lengua y un curso que llamaba Introducción a la Vida Universitaria, IBU, que lo que pretendía era ubicar a los estudiantes respecto a la realidad a la que se iban a enfrentar, qué era una universidad, cómo funcionaba, cuál era la estructura, y además también analizar las expectativas con las que los estudiantes se acercaban a la universidad. Empiezo a perder la vista de forma muy abrupta, y cuando dije o me voy a quedar ciega o acá se terminó lo que se daba, se terminó mi vida, no me quería ir sin cumplir el sueño de poder estudiar. Entonces dije, si logro frenar esto o logro mejorarme o curarme, voy a ir a la universidad. Una de las primeras cosas que nosotros advertimos en las estadísticas, de inmediato la universidad comenzó a producir, cuando yo integraba el Consejo de Planificación Estratégica, era que lo que predominaba en el estudiantado era
eran jóvenes cuyos padres no habían tenido la posibilidad de seguir una carrera universitaria. Así que en el mes de diciembre del 2010 voy a ver a mi médico por última vez, me da el alta, me dice, estamos ok. Y ese mismo momento, esa tarde, salí con mis hijas y nos vinimos acá a la calle Villegas, que era donde estaba inicialmente la oficina de alumnos, y con toda una alegría me inscribí para cursar inicialmente la licenciatura en Letras, que después se fue ampliando al profesorado también. Y mis hijas me veían muy feliz cuando salí de ese lugar y no entendían porque mamá se había anotado para estudiar. Y digo, bueno, ese es mi regalo de Navidad, le digo, empezar finalmente mi carrera universitaria. Había muchos jóvenes que con voluntad, con ganas, con inquietudes, con talento no podían estudiar por razones económicas. Porque no podían ir a Bahía Blanca, no podían ir a Neuquén o no podían ir a Buenos Aires o a Córdoba o Santa Fe, que eran los eventuales destinos universitarios en las décadas anteriores. Y lo que más me emociona y lo que más es cuando veo que los chicos de nuestra región, los chicos que no se podían ir a estudiar afuera, los chicos pueden llegar a la universidad. Eso es lo que más me emociona cuando yo hoy recorro la universidad y veo los chicos en los pasillos que están estudiando y que seguramente algunas de las carreras que no estaban en la región y que hoy esta universidad puede ofrecer, ¿no? Y bueno, después de 5 años de mucho esfuerzo, logré graduarme de profesora de lengua y literatura. El hecho de captar alumnos que antes no podían ir a estudiar a otro lugar, digamos, de ofrecer esa oportunidad, de formar masa crítica, de formar recursos humanos, es fundamental, ¿sí? Si la universidad ha servido para que sectores sociales que durante décadas no pudieron acceder a la educación superior, hoy puedan accederlo, bueno, creo que el fin está cumplido. Creo que también va cambiando el perfil de alumno, digamos, a medida que se gana credibilidad como institución académica reconocida también, esto atrae a otros sectores, a otro tipo de alumnos. Siempre nos pusimos como meta de tener una universidad de calidad, que no es una universidad para los que no puedan estudiar otro lugar, que no sea la última opción, sino que sea la primera opción. Y creo que de a poco lo estamos logrando, ¿sí? Hoy estamos viendo una generación de jóvenes que antes, por lo menos en Viedma, no estaban, porque se iban a estudiar a otro lugar. Incluso en lo personal, yo tengo la gran satisfacción de que un hijo mío es estudiante de la carrera de Derecho aquí en Viedma, en la Universidad de Río Negro. El calor, la familiaridad, el trato que hay y a su vez la profesionalidad son esas dos cosas que creo que, por lo menos a mí en lo personal, definen a la Universidad Nacional de Río Negro. Tenemos egresados y eso, en este relato que he hecho, haber arrancado en el año 2008 en un aula del ex colegio salesiano para montar esta universidad, parece mentira, digamos, parece una epopeya. Hay cosas que son hitos que se fueron consolidando y logrando en el tiempo que han sido altamente positivos. Con una voluntad indeclinable del rectorado, del rector, que ha trabajado de manera muy fuerte, muy activa. Eran los primeros momentos de la organización de la Universidad de Río Negro. Me tocó trabajar en algunas instancias muy cerca del rector Juan Carlos del Bello. Y rescato, y ahí fue mi participación, la mía, la del actual vicegobernador Pedro Pesati, él representando el peronismo y yo representando al radicalismo como consultores externos, digamos. Y esto es bueno. A mí me gustó eso. Eso también explica las razones del compromiso y esta visión. Quiere decir que todos tuvimos que remar mucho y esforzarnos mucho para hacer realidad lo que fue en principio un conjunto de buenas ideas y espíritu sensible. Y la otra cuestión que me parece que fue muy buena tiene que ver con no un solo consejo superior, sino 3 consejos superiores, ¿no? Un consejo superior que tiene que ver con lo académico y la vida estudiantil, otro que tiene que ver con la investigación científica, con esto, la creación, el arte, y el que tiene que ver con la gestión y la planificación, o la planificación y la gestión.
Efectivamente, hubo una tarea de conjunto que llevamos adelante con el rector Juan Carlos del Bello en el diálogo con el gobierno provincial de ese tiempo, con los intendentes que formaron parte también del proceso de gestión, con la tierra pública, con espacios que se dieron a la universidad y que eso le permitió a la universidad instalarse. Toda esta etapa fundacional, que son los primeros 10 años de vida, contamos con el acompañamiento del senador Miguel Ángel Pichetto. No solamente fue el que impulsó la ley, sino que nos acompañó en el desarrollo de la institución, o sea, siempre presto a acompañarnos a gestionar fondos para mejorar el presupuesto, para tener los recursos de infraestructura. Ha sido un acompañamiento permanente y este reconocimiento. La creación de una universidad es un hecho importante para la sociedad, porque la universidad, por sobre todas las cosas, es un lugar para pensar, y no viene mal. Otra característica del proyecto institucional que fue aprobado en agosto del 2008 por CONEAU es el peso de la investigación científica y tecnológica. Las universidades argentinas son fuertemente profesionalistas y nosotros queríamos hacer una universidad más humboldtiana, más de investigación, y lo hemos hecho, porque a esta altura de la vida de la institución ocupamos el lugar número 20 en cantidad de investigadores, cuando somos la universidad número 40 en año de creación. Yo recuerdo un primer ejercicio que hacía, casi como un juego. Tomaba un taxi. Para mí los taxistas, digamos, también forman opinión, digamos, en la gente, y decía, llévame a la universidad. Y no le decía a cuál, digamos, casi siempre me llevan a Comahue, ¿sí? Digamos, hoy, digamos, un tiempo intermedio en donde te preguntaban a cuál, digamos, y hoy te llevan al campus, no donde estamos nosotros, pero te llevan al campus. Genera una incorporación a la economía de la provincia. No nos olvidemos que los salarios que ganan los docentes, que ganan el personal no docente, las propias autoridades, se vuelca fundamentalmente en la región. Nos vamos a encontrar con que sus graduados no están ya como una manera tradicional hace 20, 30 años buscando trabajo, y la universidad tiene una bolsa de trabajo y busca de hacer de eslabón entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan de profesionales, sino de incubadora para que ellos desarrollen sus propios emprendimientos. Yo quiero decir acá que el rector tiene una trayectoria y un reconocimiento también en el universo de los rectores, en el SIN, y en la interactuación con los ministros respectivos del área de educación. Siempre ha sido un hombre muy respetado en ese tema. Va a seguir creciendo y mucho, tiene mucha posibilidad de crecer. Creo que se fue conformando una cultura positiva. Creo que de acá y al futuro la universidad está llamada a consolidar uno de sus pilares, que es la excelencia, ¿no? A partir del asociativismo, que también es otro de los pilares de la Universidad de Río Negro. Mejorar la cobertura en todo el territorio, conseguir mayor financiamiento para hacer más investigaciones y becar más alumnos. Creo que la universidad va a seguir cumpliendo un papel importante en la transformación sociocultural de la provincia. Va a seguir esta mística que tiene la Universidad de Río Negro, de hacer posible lo imposible. 10 años parece mentira, que hayan pasado 10 años, pero reitero, tengo una evaluación positiva. En diciembre del año 2015, la Asamblea de Universidades Europeas, donde están nada menos que los colleges de Oxford, eligen a la Universidad Nacional de Río Negro como la mejor universidad regional. No soy amigo de los rankings, sobre todo los rankings internacionales de cómo se construyen, pero siempre el ranking. O sea, nosotros podemos decir que en Argentina la Universidad de San Juan es una muy buena universidad en el campo de la ingeniería, y eso es distintivo. O como lo fue Tucumán, como medicina, que sacó la mayor acreditación de la calidad respecto a universidades más tradicionales que Tucumán. O Río Cuarto, una universidad de mediano tamaño, creada en los años 70, de las mejores universidades creadas en aquel entonces. Entonces,
La Universidad de Río Negro tiene que tener pretensiones de ser reconocida en este tipo de análisis como una muy buena universidad, ojalá así sea en todos los planos en que despliega sus actividades.